Bueno, quedamos aquí. Sí, 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 sí. Vamos a empezar aquí. Vamos a hablar de la sinapsis. Y pues para hablar de la sinapsis, inicialmente hay que conocer lo que es el potencial de acción. ¿Listo? Que fue lo que leímos. Si vamos a pensar en el significado, el sentido que tiene la sinapsis, pues la sinapsis es la forma, que lo vamos a ver de manera sintética, es la manera como las neuronas se comunican. Y esa comunicación se puede dar de dos formas, de dos maneras. Esas dos formas o esas dos maneras tienen unas particularidades, pero si pensamos en el cerebro humano, adulto, pues vamos a considerar que la principal manera de comunicarse de las neuronas es a partir de la sinapsis química. Y esto que ustedes están viendo acá es una sinapsis química. Es la que predomina en el cerebro humano adulto y es la que por excelencia ustedes van a encontrar cuando estén estudiando el tema de la sinapsis. ¿Listo? Entonces, ahí estamos viendo dos partes de dos neuronas. ¿Sí? Esta de aquí es una y esta de acá es otra neurona. Una y dos. ¿Qué ven allí como de representativo? ¿Qué les llama la atención en ese momento? La hendidura, ¿Dónde está? donde dice S1, S2. Okay. Usted ya vio allí hendidura. Pues como el espacio de intercambio, de señalización. Entonces, él dice esto es una separación entre dos cosas, entre esto y esto, ¿cierto? ¿Qué más ven ahí como llamativo, representativo? La cantidad de vesículas. Vesícula como la biliar. Sin ser muy técnico, yo lo que veo ahí son unas bolitas. ¿Sí? Pues esas bolitas de aquí en adelante se van a llamar vesículas. Y las vesículas entonces corresponden a esta parte de la neurona que de aquí en adelante ustedes la van a conocer como el axón. ¿Quién contiene vesículas? El axón o la dendrita. En este caso, el que contiene las vesículas es el axón. Porque si ustedes ven esta partecita de acá, ya es la dendrita, y la dendrita no tiene vesículas, ¿cierto? Entonces son dos superficies diferentes, dos superficies con asimetría en su membrana que nos sirve a nosotros también para poder definir los elementos que pueden caracterizar una sinapsis. Esta entonces es la típica sinapsis química, donde claramente debe haber, como su nombre bien lo dice, un mediador químico para que esta comunicación se pueda dar. ¿Y quién tiene el mediador químico en este caso? El axón. Sí, el axón. El axón. El axón, yo les dije que era la parte aferente o eferente. Eferente, de salida. La información sale por el axón para comunicarse con una dendrita. Entonces, se considera que hay una especialización en las membranas del axón, las dendritas, también el soma de las neuronas, que es la que permite que esa simetría se dé y que esa comunicación entre esas dos membranas se pueda generar.
Entonces yo les había dicho en la clase pasada que tuvimos que había unas características de las membranas de la dendrita y la del soma. ¿Recuerdan qué les dije respecto de eso? Para que vamos uniendo una cosa con otra. ¿Cómo, profe? Yo les dije que la membrana de las dendritas y del soma de las neuronas tenía unas particularidades, que era diferente a la membrana del soma. Los canales. Exactamente. Exactamente. Entonces, la membrana de las dendritas y del soma va a requerir una membrana, mientras que la membrana del axón va a tener unos canales que se activan a partir de unos cambios en la conductancia eléctrica que se van a generar al interior del axón. Y esto es clave para que ustedes, por supuesto, entiendan el tema del impulso eléctrico, pero también el tema de dónde surge la sinapsis. Entonces, les he dicho, la sinapsis que predomina en el cerebro humano adulto es la sinapsis química, ¿cierto? Pero también tenemos otro tipo de comunicación que se encuentra en menor medida en el humano, que son las sinapsis eléctricas. Si pensamos entonces en los elementos que participan en la sinapsis química, pues van a ser todos estos que están pintaditos aquí de negro. Entonces, una sinapsis química, como requiere de un mediador químico, siempre va a iniciar por un axón, que ya les dije que era el que tenía las vesículas. Pero si los axones son los que tienen los canales de voltaje, ¿por qué la sinapsis entre estructuras que no tengan canales de voltaje o sinapsis eléctrica? Yo sí sé por qué. Porque las comunicaciones entre estructuras que no son relacionadas con los axones, como las dendríticas o eléctricas, ¿no? ¿Cómo entiende usted los canales dependientes de voltaje? Es que la persona se entendió bien. Otras por conexiones. Para poder activar los canales. Pero dentro del axón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si está despolarizada, va a generar una apertura de ciertos canales y no de otros dentro del axón, ¿sí? A eso es lo que se refiere cuando estamos hablando del cambio entre campos, ¿sí? Pero las otras no van a requerir pues, un cambio de voltaje, sino que van a generar es el paso Por conexiones. de sustancias, que es lo que vamos a ver ahora. No sé si estoy respondiendo. Vamos a mirar si a lo largo de la explicación se responde. Entonces, si ven esto, las sinapsis entonces químicas se generan entre un axón y el otro componente de la neurona. ¿Listo? Entonces, se generan entre un axón y una dendrita, que es la más común. Se puede generar entonces entre un axón y entre una espina dendrítica, como les expliqué la clase pasada, entre un axón y el soma de otra neurona, o hay unas que son muy importantes y que son aquellas que se generan entre un axón y el segmento inicial de otro axón. ¿Por qué? Porque ese sector está desprovisto de mielina y va a ser
fundamental para el inicio del potencial de acción. ¿Recuerdan cómo se llamaba el segmento inicial del axón? Conazol. Estas sinapsis químicas funcionalmente son excitatorias o generan efectos modulatorios, aunque ustedes típicamente van a encontrar en la literatura que estas sinapsis son inhibitorias, no generan inhibición. Pero si pensamos en perspectiva, vamos a considerar que una sinapsis, en este caso química, no va a ejercer un efecto totalmente inhibitorio, sino que va a evitar que esa neurona dispare, o sea que va en cierta forma a modular la transmisión de la sinapsis. Y si pensamos entonces en sinapsis eléctricas, estas no requieren mediadores químicos y se van a dar a partir de la apertura de canales que van a estar permitiendo el paso de sustancias de una neurona a otra. Se generan en menor medida, se presentan mucho a lo largo del desarrollo embrionario y a medida que se va desarrollando el sistema nervioso, estas sinapsis eléctricas van disminuyendo su cantidad para darle paso a las sinapsis químicas. Estas sinapsis eléctricas se pueden dar entre una dendrita y otra dendrita y entre el soma de una neurona y el soma de otra. Típicamente se han relacionado con efectos inhibitorios, estos sí van a generar una disminución en la transmisión de la señal de forma un poco más específica en los sectores donde se va a generar. Muy bien. Vamos a ver entonces la sinapsis química, esta parte ustedes ya la conocen. Para comprender la sinapsis química, entonces sabemos, llega un impulso nervioso a esto, que de aquí en adelante ustedes van a conocer como la terminal presináptica o la membrana presináptica, que en este caso está representada ¿por qué? ¿Por qué parte de la neurona? ¿Cómo así, profe? ¿Qué parte de la neurona es esta? El botón, la terminal. Este es un axón, entonces este es el botón. ¿Qué pasa entonces cuando llega un impulso nervioso a esta parte? ¿Quién se sabe cómo se da el proceso? ¿Quién se lo aprendió? Como presenta canales dependientes de voltaje, uno de los principales y más importantes son los de calcio, que permiten la entrada de calcio hacia la parte terminal del axón, haciendo que este calcio funcione como un estimulador de la liberación de las vesículas. ¿Ah? ¿Hay Se estimulan por proteínas, el calcio se une a las proteínas SNER. A un complejo de proteínas SNER para que los otros complejos se puedan unir y se haga una exocitosis. La exocitosis de la vesícula hacia la membrana y se libere el neurotransmisor al espacio sináptico. Entonces, llega el impulso nervioso. ¿Qué pasa con todo este sector de acá? ¿Está hiperpolarizado o está despolarizado? ¿Cuando no ha llegado? Cuando llega el impulso nervioso, Despolarizado. está despolarizado, ¿cierto? ¿Y esa despolarización qué produce? Apertura de canales de calcio. Apertura de canales de calcio. El calcio ingresa como señalizador celular y al ingresar entonces va a generar una serie de mecanismos que aquí finalmente, a partir de las proteínas SNER, a partir de la sinaptotamina también, va a permitir que estas vesículas, que ustedes ven aquí que tienen punticos verdes, se anclen a esta que les dije que se llamaba la ¿qué?
Membrana presináptica. Membrana presináptica. ¿Cierto? Esas vesículas entonces contienen el neurotransmisor y después de que se anclan, van a abrirse por un proceso que se llama exocitosis y se liberan en este espacio que se llama la hendidura sináptica. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces después de que llega la hendidura sináptica? ¿A seguir? Ciertos neurotransmisores tienen ciertos receptores que son capaces pues, de receptar, obviamente, el ligando, que sería el neurotransmisor, y pues uniéndose a su receptor respectivo, dependiendo de qué tipo sea, ya sea ionotrófico o metabotrófico, puede generar una cascada de señalización en la célula que tiene la membrana postsináptica. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí, de aquí en adelante, se va a llamar membrana postsináptica. Esta membrana postsináptica contiene unos receptores, unas proteínas que tienen unas conformaciones diferentes, que ahorita vamos a ver. ¿Qué hace el neurotransmisor que se liberó aquí? Se va a estar uniendo con esas proteínas. ¿Listo? Y dependiendo de con qué tipo de proteína se una, asimismo se va a denominar el tipo de sinapsis que se va a realizar. Entonces, puedo tener sinapsis química a partir de la unión de un neurotransmisor con un receptor o con una proteína que tiene esta conformación. Esta proteína es una proteína con un canal para el paso de iones. Entonces, esta proteína de aquí en adelante ustedes la van a conocer como un receptor ionotrófico o ionotrópico, cualquiera de las dos formas. Entonces, a este tipo de unión entre ese neurotransmisor y este tipo de proteína se le va a llamar sinapsis ionotrófica. Como cuando vemos cariño. ¿Listo? ¿Qué va a pasar por acá? Sí. ¿Qué iones van a pasar? Pues dependiendo del canal que sea. ¿Qué iones pueden pasar por ahí, por esa sinapsis? Ah, bueno, calcio, sodio. Calcio, Sodio. ¿cierto? El calcio, ¿qué carga tiene? Positiva. Positiva, Bivalente. entonces ingresa, ¿cierto? Sodio, ¿qué carga tiene? Positiva. Ingresa, ¿sí? En serio, pues es una. ¿Cuál otro? El potasio. Potasio, ¿qué carga tiene? Positiva. ¿Qué hace? ¿Entra o sale? Sale. Sale. Cloro, Cloruro. Entra. Negativo. Y entra. negativo, ¿qué pasa? ¿Entra o sale? Entra. Entra. Entonces, dependiendo de si entra, si sale la carga iónica, así mismo va a ser el efecto que va a generar ese paso, digámoslo así, de ion. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señora. Las acciones del neurotransmisor van a depender específicamente del receptor con quien se une. Esta sinapsis entonces es ionotrópica. Vamos a ver esta de acá. Este receptor de acá es igual a este de acá. No, es un receptor diferente. ¿Es una proteína canal? No. No, no es una proteína canal. Es transmembranal. Es una multipaso. proteína diferente, no tiene canal y no quiere decir que pasa tiene con los múltiples, adentro pasa algo que con se llama las una proteína Porque G. no lo muestran todo. Entonces, este tipo de proteína es diferente del anterior.
Y como es una proteína que está anclada, tiene adentro un dominio citoplasmático, pues la acción del neurotransmisor, cuando se une a ella, va a generar cambios en ese dominio intracitoplasmático. ¿Listo? Entonces, esos cambios van a generar una cascada de eventos que terminan, en algunos casos, en la mayoría de los casos, generando algunas alteraciones, como dicen en los textos, aguas adentro, o no alteraciones, sino cambios más al interior de la célula, pero también va a generar activación de segundos mensajeros, y por la activación de segundos mensajeros vamos a estar generando apertura de canales iónicos que van a permitir entonces el paso de, ¿qué iones? Los mismos: sodio, calcio, potasio, cloro, todo, ¿sí? O sea que en este caso la neurotransmisión se va a realizar, también permite la apertura de canales, pero a través de segundos mensajeros. Dependiendo entonces de la activación que se dé, va a generar efectos que pueden ser despolarizantes o hiperpolarizantes. ¿Estamos claros hasta allí? Sí. Este tipo de sinapsis se llama ¿cómo? Metabotrófica. Estos receptores entonces son receptores metabotróficos. ¿Listo? Y las sinapsis eléctricas, en este caso, no requieren de un mediador químico y predominan entonces, como les decía ahorita, durante el desarrollo embrionario. Estas sinapsis son bidireccionales y, a diferencia, de pronto ahora sí para responderle al compañero, a diferencia de las otras sinapsis, no van a estar requiriendo apertura de canales iónicos como tal, sino que este paso de moléculas se va a dar a partir de la formación de esta estructura que se llama los conexones. Entonces, las dos membranas se van a fusionar y su fusión va a generar unos canales que en este caso se llaman conexones y permiten entonces el paso de una neurona a otra. Se llaman comunicantes o gap junctions. Estas, la síntesis, no requieren de un neurotransmisor, a diferencia de las otras. Las membranas celulares se van a fusionar, permiten la continuidad citoplasmática mediante canales y permiten la descarga sincrónica de grandes neuronas, ¿sí? Entonces van a generar de cierta forma procesos de sincronía para la actividad de los grupos neuronales cercanos donde ellas se realizan. ¿Listo? Profe, ¿se puede decir que esto es más rápido? Pues menos que sí. Sí. ¿O requiere mucha diferencia de concentraciones para poder que pase? No, realmente sí son más rápidas, pero pues lo que predomina en el sistema es en el orden de milisegundos que nosotros podamos ejecutar las actividades, ¿sí? Sí. Y la Entonces, otra en es ese en orden de sentido, más segundos. siempre son mucho más efectivas estas dos, que pueden ser, digamos, en el orden de milisegundos más lentas, pero llegan a ejercer un efecto mucho más preciso frente a las actividades. Okay. Y frente a lo que estaba señalando él, sí es importante mencionar que estas dos, si pensamos en comparaciones, aparte de que ya saben ustedes que van a generar una apertura de canales diferenciada, también los efectos que producen las sinapsis metabotróficas tienden a ser más largos en el tiempo, y estas, como generan activación de segundos mensajeros, pueden producir cambios genéticos en el funcionamiento de la neurona, porque mucha de la información va a estar llegando también a los personas. Okay. Gracias.
Muy bien, ahora vamos a ver los neurotransmisores. Entonces, como sabemos que la sinapsis o este tipo de sinapsis química requiere la mediación de un neurotransmisor, pues es importante conocer los tipos de neurotransmisores o los principales tipos de Yo tengo miedo del neurotransmisores hijueputa. por los cuales podemos ejecutar las funciones en general y las funciones mentales superiores. No sé por qué siento Entonces, que me va a sabemos. dar por el culo sin vaselina. En la sinapsis, entonces, pueden ser ionotróficas o metabotróficas, eso ya se los expliqué. Y resulta que tenemos unos criterios para definir a una sustancia como un neurotransmisor, porque no todas son neurotransmisores. La primera es que debe estar presente en neuronas o al menos tener enzimas que permitan la síntesis de ellas. Entonces, vamos a ir estudiando ahora cuáles son las moléculas que producen los neurotransmisores y las enzimas que están participando de esa síntesis. Se localizan regionalmente en grupos neuronales particulares. Los neurotransmisores que vamos a ver, voy a gritar porque es que no me gusta estar ahí parado. ¿Y el micrófono te lo pasaron, profe? ¿Ah? El que está haciendo lo pasaron. Pero no es que no hay nadie ahí. Ah, malos. ¿Qué les digo? Los neurotransmisores que vamos a ver, algunos se producen en algunos sectores específicos del sistema y por distintas vías van a estar distribuidos a distintos sectores del sistema. ¿Sí? Pero resulta que dentro de esos neurotransmisores vamos a encontrar a unos que tienen una distribución muy amplia, que los vamos a encontrar en varios sectores de la corteza cerebral o en varias estructuras, y por eso en algunos momentos fue difícil catalogarlos como neurotransmisores, porque no podíamos decir es que es un grupo neuronal específico, pero ya se sabe que por su acción y porque se cumple con los otros criterios, pues se consideran también que son neurotransmisores. Existe un mecanismo para su liberación en la terminal sináptica. Ya sabemos, la mayoría de ellos son liberados por ¿qué mecanismo? ¿Cómo se llama? Exocitosis. Exocitosis. Muy bien. Existen receptores específicos para ellos. Hay unos que todavía no se han estudiado totalmente. Vamos a estar viendo las generalidades de esos receptores y presentan un mecanismo para su inactivación porque su acción es limitada en el tiempo. O sea, no podemos pensar que el neurotransmisor se va a quedar Ahí para siempre. ¿sí? Este ejemplo me ha resultado útil. Es como si usted tuviera el neurotransmisor, es como un cartero, el cartero que llega a su casa. ¿Sí? Ustedes saben que es un cartero, ¿cierto? Sí, señora. Ya no hay carteros que lleguen a las casas de nosotros. ¿No? Bueno, el señor que entrega el recibo, pues, de los servicios. Entonces, llega el señor que entrega el recibo de los servicios a su casa. El señor llega, el neurotransmisor es como ese señor. El señor llega, entrega el recibo en su casa y se va. ¿Cierto? Sería muy extraño que el señor se quedara en la puerta de su casa eternamente.
Clarísimo, ¿sí? Así va a funcionar el neurotransmisor. El neurotransmisor es una señal. Llega a la neurona y da una señal, cumple con su cometido y sale y se va. ¿Listo? Claro, si por ejemplo un neurotransmisor se queda generando procesos de despolarización porque se quedó allí, entonces va a generar más entrada de ¿qué? De calcio, por ejemplo, ¿sí? Y al generar más entrada de calcio, el calcio intracelular es tóxico y puede estarle diciendo a la célula es hora de morir, ¿sí? Son cosas que pueden estar pasando en isquemia o en epilepsia. ¿Listo? ¿Vas a preguntar algo? Entonces, por eso las acciones de los neurotransmisores son limitadas en el tiempo. ¿Cuáles son los neurotransmisores que vamos a ver? Vamos a ver dos tipos, las aminas biógenas y los aminoácidos. Ojo, yo voy a estar diciéndoles, mire, este neurotransmisor se relaciona con tal, ¿sí? Espérate, pongamos atención un momentito. Pero cada vez más la farmacoterapia nos enseña que muchas de estas moléculas están relacionadas con varios procesos. Entonces, cada vez es más difícil solamente atribuirles acciones específicas a estas moléculas. Sin embargo, las vamos a estar categorizando y espero que nos dé tiempo para al final hacer una actividad. Las aminas biógenas son la acetilcolina y las monoaminas que se categorizan de acuerdo a el anillo que las esté acompañando. Entonces, unas van a ser las catecolaminas, dentro de las cuales está la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, y otras que son la indolamina, y en estas encontramos la serotonina. Los aminoácidos, estas aminas biógenas se producen en sectores del sistema de forma específica, en grupos neuronales específicos y tienen vías que se distribuyen ampliamente al sistema. Y los aminoácidos, como son el glutamato y el GABA, van a tener una distribución mucho más grande, mucho más amplia dentro del sistema. Vamos a empezar entonces con la acetilcolina. Para guiarnos, miren acá. ¿Con qué será que se relaciona la acetilcolina a partir de este dibujo? Músculo extraesquelético. Músculo estriosclerótico. La contracción muscular. Entonces ya empezamos a pensar en acetilcolina como un neurotransmisor vinculado con el movimiento. ¿Cómo vamos a hacer el estudio de los neurotransmisores? Yo les voy a estar explicando el sustrato, la enzima, el lugar donde se sintetizan, cuáles son los principales receptores, el mecanismo de inactivación, las funciones que cumplen y las patologías en las que se definen. Entonces, el sustrato de la acetilcolina es la acetil-CoA y la colina, que se produce a partir de la acción de la enzima colin-acetiltransferasa. La acetilcolina se sintetiza en un sector del sistema que contiene unos núcleos que son, digámoslo, de un desarrollo filogenético bastante antiguo. Dentro de eso se encuentra el núcleo basal de Meissner, que de pronto les voy a explicar cuando veamos estructura interna más o menos dónde se encuentra
este núcleo ubicado. Y también hay otros núcleos como el núcleo pedúnculo continuo del tallo cerebral que producen acetilcolina. A partir de estos núcleos, entonces, hay unas vías que van a distribuir la acetilcolina a distintos sectores de la corteza cerebral, porque, como les decía, tiene una distribución bastante amplia. Y como pensamos en el movimiento, pues, ¿qué tiene que ver con el movimiento? Los nervios, aquellos que están conectados con grupos musculares específicos. Entonces, esas neuronas que se conectan con grupos neurales, musculares específicos van a estar liberando acetilcolina para que yo pueda ejecutar movimientos de la cara y el cuerpo. Entonces, esas se llaman neuronas motoras, craneales y espinales, o neuronas motoras inferiores también, que van a tener liberación de acetilcolina. ¿Y qué otra cosa tiene que ver con el movimiento? Solamente los músculos, lo vimos la vez pasada. ¿Qué otra cosa nosotros movemos? Las vísceras, las glándulas. Entonces, si necesitamos mover glándulas y vísceras, entonces hay unas fibras que van hacia estas glándulas y vísceras para que se libere acetilcolina. Y cuando veamos el sistema autónomo, ustedes van a recordar que la acetilcolina permite la ejecución de los movimientos de los órganos y de las vísceras, por lo cual va a estar distribuida en el sistema simpático y en el sistema parasimpático, y yo después les voy a explicar en qué sectores de ese sistema están distribuidos. ¿Listo? ¿Hasta ahí esa parte? ¿Qué receptores tiene? Dos tipos de receptores. Unos receptores nicotínicos, dentro de los cuales se encuentran unas unidades alfa, beta, epsilon también, y unos receptores muscarínicos que van de la isoforma M1 a la M5. Los nicotínicos son canales iónicos, entonces son receptores ¿de qué tipo? Ionotróficos. Y los muscarínicos son receptores metabotróficos, que dependiendo del lugar donde se encuentre van a generar distintas acciones, ya sean musculares o también a nivel de los órganos y las vísceras. Entonces, la acetilcolina que se libera en hendidura sináptica cumple su función y es inactivada por esta enzima que se llama acetilcolinesterasa. ¿Qué hace la acetilcolinesterasa? Va a estar clivando la acetilcolina en acetato y colina, y estos entonces van a ser reingresados a la terminal presináptica, donde se va a volver a producir acetilcolina, se empaqueta en vesículas y está disponible para una nueva sinapsis. Entonces, aquí encontramos sectores del núcleo basal de Meissner y el complejo pedúnculo continuo, que es el que les estaba mencionando. De aquí para acá, entonces vemos cómo se distribuye la acetilcolina en distintos sectores del sistema. Y estamos viendo acá, entonces, una distribución bastante amplia de receptores muscarínicos y nicotínicos. Entonces, ya les dije una de las funciones principales. Función motora, ¿cierto? Ejecución del movimiento. Pero si estamos pensando en la distribución de la acetilcolina hacia la corteza cerebral, hacia otras estructuras, pues vamos a estar considerando que esa acetilcolina está relacionada con los procesos cognitivos.
Entonces, Pero con eso no es movimiento. actividades asociadas con atención, con memoria, de tal forma que las funciones de la acetilcolina no se restringen solamente a la actividad motora, sino que también participa de los procesos cognitivos. Les estoy dando dos funciones grandes y generales. Ahora, ¿Qué? si pensamos que se relaciona Pero no. con los Pero no procesos son funciones, son patologías. de movilidad por el acople, excitación y contracción muscular, sabemos que la acetilcolina se ha relacionado con enfermedades de la placa neuromuscular, con patologías de la placa neuromuscular. Y si pensamos, bueno, también en trastornos autonómicos, se ha visto implicada principalmente en aquellas tareas, en aquellas funciones donde se requieren procesos de movilidad básica que no son muy típicos, digámoslo así, de alteraciones autonómicas como las otras que vamos a ver ahorita cuando estemos viendo neuroadrenalina. Y si pensamos entonces en los procesos cognitivos, en la regulación de la atención, en la memoria, pues se ha visto vinculada a patologías como el Alzheimer. Entonces, muchos de los acercamientos que hemos podido nosotros tener para la comprensión de estos neurotransmisores, pues también hacen parte de lo que es la farmacoterapia. Hay algunos tratamientos con acetilcolina que pueden ayudar a mejorar los trastornos cognitivos asociados a la enfermedad de Alzheimer. Muy bien, la dopamina Cambiamos. se produce a partir de la tiroxina. Es producida a partir de dos pasos: un paso en el que participa la enzima tiroxina hidroxilasa, que convierte la tiroxina en dopa, y otro paso en el que participa la dopa descarboxilasa para finalmente producir dopamina. Dopamina, ¿con qué se ha relacionado la dopamina? Ustedes deben conocer de dopamina. Jóvenes acá. Con el sentido de gratificación, ¿cómo es que se dice eso? Con recompensa. La gratificación y la recompensa. Pensar. Y siendo más Consumo de sustancias. específicos, como en dónde vemos dopamina, El consumo de sustancias. nuestra vida cotidiana. Vea, su vida cotidiana. Consumo de sustancias. Pero sí, está relacionado con todo el consumo de sustancias, por eso se genera el proceso de adicción. Exactamente. Pero en nuestra vida cotidiana, ¿será que no tenemos Sí, cosas que nos generan dopamina? ejercicio, ¿no? Ah, bueno, sí. Para algunos, ¿no? Algunas personas no están gratificadas. Cuando comemos dulce. A uno le dice dopamina y ustedes inmediatamente piensan en placer. ¿Cierto? Asociaciones placenteras. ¿Por qué? Pues tiene que ver un poquito con eso, claro que sí. Y dependiendo entonces de con qué se Con Jaime. relacione, va a ser La relación con el Jaime. lugar donde se produce. Voy a hablarles principalmente de estos dos sectores. Dos lugares donde se produce dopamina. Uno se llama la sustancia negra pars compacta y el otro se llama el área tegmental ventral. También se produce dopamina en el núcleo actuado del hipotálamo, pero eso lo vamos a ver cuando veamos hipotálamo. ¿Listo? Entonces, vamos a pensar la producción de dopamina en esos dos primeros sectores. Sustancia negra pars compacta y área tegmental ventral. ¿Dónde se ubican? En la parte más dorsal o superior del tallo cerebral. ¿Cómo se llama esa parte del tallo cerebral?
¿Cómo se llama la parte superior del tallo cerebral? La protuberancia. Mesencéfalo, ¿cierto? Entonces, cuando veamos mesencéfalo, ustedes se van a acordar de eso, ¿sí? Hay un sector grande en ese mesencéfalo que se llama sustancia negra, ¿sí? Entonces, ustedes van a pensar que es como si allí en ese espacio hubiera un barrio que se llama sustancia negra, ¿sí? Y en ese barrio que se llama sustancia negra hay unas cuadras que producen dopamina. O sea, son esos núcleos que producen dopamina. Una cuadra se llama sustancia ¿qué? Negra, pars, compacta. Otra se llama el área tegmental ventral. Ese barrio tiene otras cuadras, o sea, tiene otros núcleos. Hay una que se llama sustancia negra pars reticulata. Esa no produce dopamina. Ojo, no produce dopamina sustancia negra pars reticulata. ¿Sí? Entonces, como son dos sectores que producen dopamina, pues ellos no compiten entre sí. ¿Sí? Ellos han hecho un pacto de vendedores. Entonces, en uno producen dopamina y la distribuyen a un sitio, y en el otro producen dopamina y la distribuyen a otro sitio. ¿Listo? Sustancia negra pars compacta produce dopamina y la envía hacia sectores del estriado, en este caso el putamen y el caudal, que yo les mencioné que eran parte de qué estructura cuando vemos organización general. Ay, Dios mío. Subcortical. No, es. ¿Núcleos qué? Los núcleos de la base, ¿cierto? Entonces, repito, sustancia negra pars compacta envía dopamina a el estriado, específicamente caudado y putamen, que son núcleos de la base. ¿Listo? Y resulta que esta gente le ha dado a esa vía un nombre. Esa vía que empieza en la parte superior del mesencéfalo se llama nigro estriatal, porque va desde la sustancia negra hasta el estriado. ¿Listo? ¿Cómo se llama la vía? Nigroestriatal. Nigroestriatal. Muy fácil para que lo aprendan. ¿Desde dónde va? Sustancia negra, ¿dónde? Al estriado. Al estriado. Y resulta que ese estriado, principalmente el putamen, que lo vamos a ver cuando estudiemos núcleos de la base, Hasta el estriado. es el que se relaciona con el control de los movimientos, el control de la actividad motora. Entonces, cuando veamos los circuitos de los núcleos de la base, vamos a ver cómo participan en el control de la actividad motora. ¿Listo? Y si se relaciona con el control de la actividad motora, entonces, ¿con qué patología estaría vinculada? Con el paro. ¿Fácil o difícil aprendérselo así? ¿Síntesis? ¿Síntesis o no? ¿O ya está claro? ¿Está Sí, claro? la última vez, profe, la última vez. Síntesis. Primera vía, sustancia negra pars compacta. Inicia en la sustancia negra pars compacta y termina ¿dónde? En el estriado. Como inicia en la sustancia negra pars compacta y termina en el estriado, ¿cómo se llama? Nigroestriatal. El estriado está relacionado con los movimientos. Entonces, esa vía está vinculada con el control motor.
Sí. y se ha visto afectada en continúa. patologías como el Parkinson. Fácil. Ahora, el área tegmental ventral, que les dije que era la otra cuadra que producía dopamina. El área tegmental ventral produce dopamina y la envía hacia todas las estructuras que tengan componente límbico. Todo lo que tiene que ver con emoción, componente límbico, recibe ¿de qué núcleo? Área tegmental ventral. Área tegmental ventral. Entonces ahí vamos a meter a la amígdala, el hipocampo, Sí. el hipotálamo, el olfatorio, la corteza, el núcleo accumbens. Todo eso va a estar recibiendo Entonces, dopamina del área tegmental. Y como el área tegmental ventral se encuentra allí en el mesencéfalo, entonces esa vía se llama la vía mesolímbica, porque va desde el mesencéfalo hasta todo el sistema límbico. ¿Listo? Y como está relacionado con el sistema límbico, entonces, ¿a qué se dedica? Funcionalmente, ¿con qué está implicado? Con las emociones, dicen ustedes. Vamos a pensar en el circuito de gratificación y recompensa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el circuito de gratificación y recompensa? ¿Alguien sabe? ¿Qué es? Sí. ¿Eso qué es? ¿Con qué se come? ¿A qué se dedica? Ustedes lo aprendieron porque lo leyeron, porque lo vieron, porque ¿Desde el núcleo accumbens? ¿Viene? ¿No sabe el núcleo accumbens? Busca. ¿No? ¿Ninguno? A ver. Pensé que me iba a contestar. Ya voy para allá. ¿Es diferente? No, también le podemos llamar así. El circuito de gratificación y recompensa, jóvenes, es todo aquello que nosotros realizamos en nuestra vida cotidiana nos va a generar una emoción. ¿Sí? Entonces, nosotros aprendemos a generar emociones gratificantes de acuerdo a distintas experiencias. Y el circuito se forma interpretando cuáles son las experiencias que nosotros tenemos que nos generan emociones gratificantes, ¿cierto? Sí. Y tendemos a repetir esas situaciones que a nosotros nos generan emociones gratificantes. Entonces, el circuito, ¿qué implica? Que usted va a estar buscando las experiencias que le generan placer. ¿Listo? Y en distintos momentos de nuestra vida el circuito de gratificación y recompensa se activa de manera significativa. ¿Sí? Por ejemplo, voy a darles el ejemplo de enamoramiento. ¿Sí? A ver, levanten la mano quienes se han enamorado acá. Levanten la mano, pero bien, sin pena y sin vergüenza. Allá arriba ninguno se ha enamorado. Ah, bueno, me estaba preocupando. ¿Ustedes no han enamorado, chicas? No, no se enamoran. A ver, de los que estaban aquí, vuelvan a levantar la mano. ¿Quién? Usted. Sí. A ver, usted. ¿Cuánto tiempo le duran en el enamoramiento? Siguen el profe. No se acaba. ¿Le puedo preguntar, perdón? ¿Me le puedo meter a la...? Mejor no, mejor. ¿No hay problema? No, que ¿O mejor no no. quiere? ¿Pasa? Ok, usted. ¿Cuál es el miedo? Un año. ¿Usted le dura
Enamoramiento un año. ¿Sí? Muy bien. ¿Y usted? Pues, ¿cuál de todos? 3 años. 3 años. Sí. ¿Y los otros? No ¿Los sé, otros no me porque acuerdo. usted Un dice, año. Pero es que ¿cuánto dura el enamoramiento? Porque es que Por eso es que a cada uno le dura de manera diferente. Sí, A no. usted 1 año, a usted 3 años. Si has amado de verdad, Diana, 3 años. Bastante. ¿Cómo es el enamoramiento, jóvenes? Idílico. Usted se encuentra con la persona de la que está Voy a enamorada, escuchar que ¿cierto? esta práctica muchas cosas tuyas. Entonces, llega y se ve con la persona y la pasan chévere, eso se besan, se abrazan, pasan toda la tarde. Se despiden, se van cada uno para su casa. Resulta que cuando usted está con la persona en esas 4 horas, pues hay un No. chorro de dopamina allí liberándose del área tegmental y cosas Aparte de chéveres. los chorros que nos están liberando. Libere. Cuando usted se va, después de esas No, es 4 horas, Con las otras es diferente. llega a su casa y resulta que el pico de explicarte. dopamina empieza a disminuir, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con usted? Usted ya sabe que esa persona le genera dopamina, entonces usted llega y coge el teléfono y hace videollamada. Otras 2 horas y nuevamente el chorro de dopamina. ¿Cierto? ¿Ese no es el enamoramiento? Sí. Así es. Si usted duró 3 años. Imagínate, profe. No seas muy huevón en la vida, ¿no? Ser muy huevón. No, No, contaré. son los hombres que valen la pena. ¿No? Bueno, sí pasamos. Mentira, estoy molestando. ¿Qué pasa? La dopamina es una sustancia que en el área tegmental ventral se produce dependiendo, en este caso, en el caso que les estoy dando, del enamoramiento se produce dependiendo de las experiencias, ¿sí? Entonces, nosotros estamos buscando las experiencias que a nosotros nos generen esa sensación placentera derivada de la liberación de dopamina. ¿Listo? Entonces, se ha visto relacionado con el circuito de gratificación y recompensa, que se ve afectado en patologías como las adicciones. En las adicciones, la sustancia psicoactiva permite que se produzca más dopamina a partir del área tegmental ventral, que se libere más dopamina del área tegmental ventral, produce la sensación placentera en el adicto, y lo que el adicto hace es buscar nuevamente la droga para Sí. volver a sentir Me esa consta. esa emoción. ¿Listo? Daniela, ¿cómo se confirma? No, yo no. ¿Tú lo de la pipí? ¿Tú lo de la pipí? ¿Hasta ahí está claro cómo funciona la dopamina en el circuito de gratificación y recompensa? ¿Listo? Muy bien. Y otra de las funciones de la dopamina que es muy relacionada con el sistema nigroestriatal. Me la salté ahorita para hablar del área tegmental ventral. Es en su distribución más a nivel de la corteza cerebral. Vamos a encontrar que la dopamina se relaciona con el control y la regulación de los procesos cognitivos, principalmente Cuando hablamos nosotros de la capacidad de identificar los estímulos que son salientes, los estímulos que son importantes en mi vida cotidiana, ¿sí? Entonces, parte de la dopamina que se libera en sustancia negra y parte también de esa
dopamina que se produce en el área tegmental ventral, hay unas vías que van a pasar hacia la corteza cerebral, hacia los 3 sectores de la corteza cerebral que vamos a ver mañana, y esa distribución de dopamina hacia esos sectores es la que se relaciona con procesos cognitivos relacionados con la identificación de elementos salientes, importantes, la identificación de lo que llega a ser representativo, que hace que en algunos casos, y principalmente en los casos de esquizofrenia, un tipo de esquizofrenia que se presenta con delirios y alucinaciones, pues se vea también implicada en estas patologías. Y pues hay unos medicamentos que son receptores, inhibidores de los receptores de dopamina, que resultan efectivos para los casos en los que se presentan delirios y alucinaciones en los pacientes con esquizofrenia. ¿Listo? Entonces, 3 funciones agrupaditas y sus patologías también. ¿Qué receptores tenemos para la dopamina? Receptores metabotróficos. Tenemos 5 isoformas de dopamina distribuidas en 2 familias, los receptores de 1 y los receptores de 2. Los receptores de 1 están compuestos por la isoforma de 1 y de 5, y los receptores de 2 por la isoforma de 2, de 3 y de 4. Los receptores de 1 son excitatorios, mientras que los de 2 son inhibitorios. La dopamina se inactiva dentro de la terminal presináptica. Entonces hay un transportador de dopamina que cuando la dopamina cumple su acción lo devuelve a terminal presináptica, y allí en terminal presináptica la dopamina puede volver a utilizarse, empaquetarse, o puede sufrir inactivación a partir de la MAO, en este caso B, y la COM. ¿Listo? Estas entonces son las vías, acerca de lo que me estaba preguntando acá la compañera. Nigroestriatal, desde la sustancia negra hacia el estriado, y mesolímbico, desde el área tegmental ventral hasta el sistema límbico, o desde el área tegmental ventral hasta la corteza prefrontal en sus 3 caras. Algunos autores hablan de la vía mesolímbico cortical, también se le puede llamar así. ¿Listo? Y estas dos, que son la tubero infundibular y la inserto hipotalámica, las vamos a ver en el hipotálamo cuando veamos la producción de dopamina que se da en el arcuado y en sectores adyacentes. ¿Listo? Aquí estamos viendo el complejo sustancia negra y la distribución hacia el estriado, y esta que ya sería una distribución más hacia sectores de la corteza. Distribución de dopamina, miren acá los receptores, que son bastante amplios en el sistema. Y esto ya se los expliqué: coordinación de los movimientos corporales. ¿Por qué vía? Sustancia de la pars compacta a estriatal. ¿Cómo se llama esa? Nigroestriatal. Y los procesos de gratificación, recompensa por Área tegmental. Mesolímbico. límbico o mesolímbico cortical, se estamos hablando. ¿Listo? Noradrenalina. Profe, espérate, ¿cómo así? ¿Procesos cognitivos también es mesolímbico? Mesolímbico cortical. Ah, ok. ok. Que del área tegmental ventral también hay unas fibras que van hacia la corteza. Escribe eso. Ok. Gracias. ¿Qué?
La noradrenalina, ¿a atención, qué se estoy les diciendo. parece? Noradrenalina, adrenalina. Usted escucha adrenalina, ¿qué le llama la atención ahí? Actividad simpática. Con epinefrina, ¿Qué? ¿no? Sí, claro. O todo lo que requiera como movimiento rápido, ejecución de actividades rápidas, ¿cierto? Pues resulta que sí, la noradrenalina es un neurotransmisor que típicamente se ha vinculado Ay, qué con asco, te agarró, pero funciones mira. asociadas a el sistema simpático, la actividad del sistema simpático, y también ¿Tienes un pelo de José? con todo lo que implica procesos de alertamiento. La vamos a ver. Se produce a partir de la dopamina ¿Se emputó? por medio de la acción de la dopamina beta hidroxilasa. Hay un núcleo en el tallo cerebral que es un núcleo de color gris, que lo vamos a ver después, que se llama locus ceruleus y produce noradrenalina. Ajá. Los Ese sí lo he visto. receptores, todos Ese lo he son visto. metabotróficos Sí, no, pues ilurios. con unas unidades alfa-adrenérgicas y beta-adrenérgicas con distintas isoformas Ahí está la empleada. que van a generar acciones, ya sean excitatorias, inhibitorias, dependiendo del lugar también donde se encuentra. ¿Cómo se genera la inactivación? La noradrenalina también es transportada a terminal presináptica y puede llegar a ser inactivada por la MAO y la COM. En este caso, la MAO va a ser la MAO A. Y llega a ser entonces empaquetada nuevamente ¿Qué es lo en que era? vesículas y está Monoxidil, disponible monamid. para una nueva sinapsis. Monamid. No, monominoxidil. Aquí estamos viendo desde el locus ceruleus algunas vías que llevan entonces noradrenalina a todo el sistema. Sí. ¿Con qué se relaciona entonces la noradrenalina? Con todos los procesos implicados en el alertamiento, los Sí. procesos de Sí, 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 activación, que yo pueda responder a los estímulos y que pueda estar alerta y atento, implica liberación de noradrenalina. Sí, perfecto, ahorita. También, entonces, por esta vía funcional, se considera que la noradrenalina se ha relacionado con trastornos como trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Para allá. Y si pensamos también en alteraciones propias de la noradrenalina, vamos a encontrar que ella se ha relacionado con trastornos de pánico. ¿Qué vas a decir? Si la noradrenalina me sirve para que yo pueda responder ante una situación de estrés, lucha y huida, entonces está relacionada con acciones simpáticas, se va a estar liberando en órganos y vísceras para que yo pueda responder orgánicamente en situaciones de estrés, lucha y huida. Pero si yo no tengo, estoy hablando de forma consciente, pero si mi sistema no tiene un control de la noradrenalina en exceso, esta puede generar trastorno de pánico. O sea, yo empiezo a ver situaciones de alerta donde no necesariamente debe haber una situación peligrosa para mí, que es lo que sucede en los trastornos de pánico. ¿Listo? Entonces, funciones, atención, procesos de alertamiento y conducta alimentaria, pues también relacionada con los trastornos de ansiedad. La serotonina, ¿han escuchado hablar de ella? ¿Han escuchado hablar? ¿Qué me dicen? ¿Con qué se relaciona? Pero no es el grupito de aquí que ustedes como que se la saben todas. Eso veo. Serotonina, ¿no? Lo incluyeron horrible que no saben. Sí, sí.
¿Qué más? Sí. Por ahí dijeron estado de ánimo también. Ah, bueno, estado de ánimo. Muy bien. Algunos pacientes depresivos le llaman a los medicamentos que actúan con serotonina la pastillita de la felicidad, porque realmente se ha implicado en la regulación del estado de ánimo. Se produce a partir de un aminoácido esencial que se llama triptófano, por medio de la enzima triptófano 5 hidroxilasa, que media entonces una acción también a partir de la decarboxilasa de aminoácidos aromáticos. Y se sintetiza en unos núcleos que quedan en el tallo cerebral, que los vamos a ver cuando damos tallo. Esos núcleos se encuentran en la mitad de todo el tallo cerebral. Atraviesan todo el tallo cerebral desde el mesencéfalo, puente y bulbo. Y esos núcleos van a generar dos vías diferenciadas. Ya se las voy a explicar. ¿Cuáles son los receptores? Son 7 receptores. La serotonina, si usted la busca, googlea serotonina, usted va a encontrar que el nombre técnico es 5-HT. Entonces, los receptores se llaman así. 5-HT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 3 Todos son metabotróficos, excepto la isoforma 5-HT3, que es un receptor ionotrófico y que media acciones excitatorias predominantemente. Estos otros son metabotróficos y pueden generar acciones excitatorias o inhibitorias dependiendo de donde se encuentren. ¿Cómo se inactiva la serotonina? Es recapturada por su transportador, llega a terminal presináptica y también va a ser inactivada por el mecanismo de la MAO y de la COM, en este caso es la MAO-A. ¿Eran recapturados por qué? Todavía no llegamos ahí. Es el glutamato y el GABA. Sí. La fluoxetina, que trabaja ingiriendo la MAO para permanecer más tiempo en el espacio de la inmigración áfrica, Pero no inhibe la MAO. La farmacología lo que hace es intervenir sobre los elementos de la sinapsis. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace la fluoxetina? La fluoxetina inhibe al cerebro, o sea, inhibe al recapturador de serotonina. Entonces, si lo inhibe, este no funciona. ¿Qué hace la serotonina aquí? Se queda más tiempo en la hendidura sináptica y al quedarse más tiempo en la hendidura sináptica es lo que genera la sensación de bienestar en los pacientes. Y el efecto no es un efecto inmediato. O sea, para que yo pueda, si estoy deprimido y sentirme un poquito mejor tomando serotonina, yo necesito tomar la serotonina de forma constante durante 2 semanas para que ese medicamento, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, así se llama, ¿sí?, pueda actuar y pueda dejar más tiempo la serotonina acá, y más o menos los pacientes en 2 semanas empiezan a sentirse mejor. Pero, Mariana, su pregunta va al caso, y es que la fluoxetina es un
inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ¿cierto? Pero hay otros antidepresivos que actúan sobre esto, son inhibidores, por ejemplo, del AMAO. ¿Para qué? Para que no degraden la serotonina, sino que ella llegue directa a ser empaquetada y estar dispuesta a desdoblar. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ah? Fluoxetina y sertralina, las dos son inhibidores selectivos de la De la recaptación. recaptación. Esas dos son Las más utilizadas en el ámbito psiquiátrico. Muy bien, distribución amplia de receptores de serotonina, amplia que estamos viendo, porque serotonina tenemos nosotros, receptores de serotonina tenemos nosotros en todo el sistema. Les decía, ¿en dónde se produce la serotonina? Núcleos de Rapé. Esto que ustedes están viendo aquí es un corte sagital del cerebro. Este entonces es el tallo cerebral. Y aquí estamos viendo, aquí los colocan como si fueran dos núcleos, pero no, son cadenas de núcleos que se encuentran en el centro del tallo cerebral que se llaman los núcleos de Rapé. Para que ustedes se los aprendan. Los núcleos de Rapé de la parte de arriba, los vamos a ver más específicamente cuando veamos tallo cerebral, van a estar enviando fibras hacia arriba y van entonces a formar una vía que se llama la vía Rapé, porque parte de los núcleos de Rapé, y va hacia todo el telencéfalo. ¿Se acuerdan que hablamos del telencéfalo la vez pasada? Entonces, esta vía se llama la vía Rapé telencefálica. La vía Rapé telencefálica se ha vinculado tradicionalmente con la regulación del estado emocional. Entonces se ve afectada en patologías como la depresión, que es lo que estamos hablando ahorita del inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Y los núcleos de Rapé, que están más ventrales, van a estar enviando sus axones hacia abajo, constituyendo algo que se llama la vía Rapé, porque parte de los núcleos de Rapé, pero va hacia la médula espinal. Entonces esta vía se llama la vía Rapé espinal. O medular no dicen, ¿no? ¿Y esa vía cómo? Medular no dicen también. Rapé espinal. Ok. De médula espinal. Y esa vía Y dice medular. está relacionada con algo que se llama la modulación endógena del dolor. O sea, cuando yo estoy en mi casa y estoy cocinando y de pronto me quemo. ¿Ah? La vez pasada les dije que yo no retiraba solamente el dedito, sino que retiraba toda la mano, ¿cierto? Inicialmente, cuando yo me quemo, me duele mucho, ¿cierto? A medida que pasan los segundos, ya no me duele tanto como al principio. Porque resulta que esta vía, Rapé espinal, envía unos axones que llevan serotonina a unos sectores de la médula espinal para activar la producción de endorfinas que generan un taponamiento de la entrada dolorosa y eso hace que el dolor pueda ser disminuido. Algunas personas, por ejemplo, mi impacto de una bala, pues he escuchado que al principio, por ejemplo, el impacto estándar de dolor, ¿no tiene que ver con la lucha huida o tiene que ver más pues con el efecto del sistema simpático. ¿Verdad? Tú estás, si tú recibiste un impacto de bala, la situación fue demasiado estresante para ti, en el momento a ti no te va a doler Tanto. porque el sistema Tanto. simpático está activando tu cuerpo para que tú respondas a esa situación. Si no se activa tu cuerpo
para que usted responda hasta esa situación. Usted le dieron el disparo y usted se queda sentado, no hay nada. ¿Sí? Ya, Rafe, Le disparan en la pierna. telencefálica la de arriba, ¿no? Hay gente que hasta sigue corriendo, ¿cierto? Y después es que Bello como ese man que se manejó él mismo porque claro, cuando le pegaron el aquí. sistema se activa para que Te lo usted, juro. el hombre lo dice, huya, luche, busque una solución, para que no sea la más efectiva, pero corra. ¿Sí? Entonces eso hace que todo se volque hacia la supervivencia y lo otro, que es consciente, se disminuya. La actividad cortical queda disminuida y queda a merced del sistema simpático. ¿Cómo era que uno en una situación de esas no piensa mucho, cierto? Pero yo, ¿por qué hice eso? Hay gente que le dice, yo, ¿cómo así? ¿Cómo así que yo la terminé pegando? Ya no piensa ni en esa situación ni en ninguna otra. Si usted tuviera el prefrontal, pues el prefrontal le diría, espera un momento, pensemos, volvemos a salir corriendo, dialogue con... No. Si usted pone a hacer eso, pues lo mata, ¿sí o no? Sí. O sea, no puede mediar el prefrontal porque el Muchas prefrontal cosas. es planificación, es organización, y usted lo que necesita es sobrevivir. ¿Y entonces eso viaja solamente a médula? Exacto. ¿Ah? ¿Eso viaja solamente a médula y ya? ¿O viaja hasta el cerebro? ¿Qué? La respuesta, pues, la información. O sea, digamos, ¿esa respuesta se soluciona en médula o eso tiene que subir hasta...? No, todo tu sistema está, la corteza. ¿Sí? Ah, ok. Obviamente el prefrontal está disminuido, pero no totalmente. Ah, ok, disminuido. ya entendí a lo que te refieres. Sí. Tú sí tienes que tener actividad cortical para observar, para escuchar, ¿sí? Pero no para... Ya. Profe, es que pues en el video decía que el rapé telencefálico también se ocupa de la modulación de las praxias, que son pues todos los movimientos voluntarios, pero también de las noxis. O sea, ¿cómo lo haces con las noxis? Es que es lo que no me quedó como claro. Bueno, terminemos con la rapé espinal y ya le explico lo otro. La rapé espinal entonces modula la entrada dolorosa. Y por esa vía entonces se ha visto relacionada la serotonina con los trastornos del sueño. Acerca de la vía rapé telencefálica, hay una distribución bastante amplia que es toda esta que les estoy mostrando de los receptores, ¿sí? Entonces, por esa vía, la serotonina se ha implicado en funciones como la percepción, por ejemplo, del cuerpo, la percepción del espacio, los procesos relacionados con el estado de ánimo y la alimentación. Y la vinculación de estos factores, pues, se ha visto afectada también en los trastornos alimenticios. Entonces, en los trastornos alimenticios, tú encuentras que la persona con anorexia, por ejemplo, tiene una alteración de la percepción de su esquema corporal. Y esa alteración se cree que está relacionada con la distribución de receptores dopaminérgicos en sectores del parietal que están vinculados también con esto. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar allí, vamos a hacer un pequeño break de 15 minutos. Sí. Pero nada, sí. Vamos a poner una pausa en un momento, ya regresamos. Juan Fernando, silencio. Bueno. Con estos neurotransmisores que acabamos de ver, terminamos las aminas, unas aminas. Y vamos a ver entonces a estos neurotransmisores que son
los aminoácidos. Estos neurotransmisores, como ustedes ya saben, como hoy al principio, son los más distribuidos en toda la corteza cerebral. Entonces vamos a encontrar a varios grupos neuronales que van a estar produciendo a estos neurotransmisores. Hay unas estructuras que típicamente se asocian con la producción de estos neurotransmisores, pero sí sabemos que ellos son las sustancias que van a estar mayormente distribuidas. El glutamato es el neurotransmisor excitatorio por excelencia. Es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema. Y el glutamato se produce a partir de la glutamina por medio de la acción de la glutaminasa. O sea, las neuronas que producen glutamato tienen glutaminasa. ¿En dónde se encuentran? ¿Dónde se sintetizan? En toda la corteza cerebral vamos a encontrar que la corteza en general es una estructura claramente glutamatérgica. Las células piramidales son excitatorias glutamatérgicas, van a estar liberando glutamato hacia el exterior, más o menos un 80% de la corteza tiene entonces estas células glutamatérgicas que van a estar entonces produciendo y liberando glutamato. Y si pensamos en glutamato, hay otras estructuras también típicamente glutamatérgicas, como por ejemplo el tálamo, que lo vamos a ver después, es glutamatérgico, el hipocampo predomina el glutamato también. Tiene receptores ionotrópicos, o sea, tiene receptores de los dos tipos, ionotrópicos y metabotrópicos. Los ionotrópicos se llaman AMPA, NMDA y cainato. Y los metabotrópicos son 8 que se llaman M-GLUT. O sea, receptor de glutamato metabotrópico. Con la isoforma de la 1 a la 8. El glutamato entonces va a tener receptores ampliamente distribuidos en el sistema. Y se inactiva uno de sus neurotransmisores que tiene su propio transportador y es recapturado o puede ser recapturado de dos maneras. Uno es por medio de los astrocitos. ¿Sí? Miren este astrocito de acá. ¿Qué astrocitos serán dentro de los que vimos nosotros la vez pasada? Asmáticos, entonces todos los astrocitos tienen esta enzima que se llama glutamina sintetasa, que actúa sobre el glutamato para producir glutamina. Es decir, le pone una amina. Y Un grupo amino de más. produciendo glutamina, esta es enviada a la célula, a la neurona glutamatérgica, y al llegar a la neurona glutamatérgica, sobre la acción de la glutaminasa se convierte entonces en glutamato. Le pone un grupo amino de más, nos dije. Es empaquetado en vesículas y está dispuesto entonces para una sinapsis. ¿Y con qué se relaciona el glutamato? Prácticamente con todo, ¿sí? Los neurotransmisores que vimos ahora son moduladores de la actividad glutamatérgica. En algunos momentos van a estar funcionando para potenciar un poco la actividad del glutamato o para inhibir un poco la actividad del glutamato. Pero las vías en general
que vamos a ver y que vamos a ver en sistemas, por ejemplo, las vías sensoriales, la vía auditiva, la vía visual, requieren de la liberación de glutamato para que se puedan ejecutar las actividades. Las vías motoras también, en función de los movimientos, requiere la liberación de glutamato de forma importante. Y las patologías en las que se ha visto son aquellas en las cuales encontramos un aumento en la liberación de glutamato que va a generar un efecto tóxico, por lo que les decía ahorita. Una liberación excesiva de glutamato puede incrementar los niveles de calcio intracelular. Ese calcio intracelular incrementado es un señalizador prácticamente de muerte para el ser. Y es lo que ustedes van a estar entonces encontrando en patologías como la epilepsia, como los procesos de isquemia o los traumas encefálicos, o en algunas patologías relacionadas con los procesos de dolor crónico. El GABA es, por el otro lado, el neurotransmisor inhibitorio principal de todo el sistema. El GABA también tiene una distribución bastante amplia dentro del sistema. Lo que típicamente se dice es que donde hay glutamato, hay GABA, realiza el GABA la modulación de las actividades glutamatérgicas, y el GABA entonces se produce a partir del glutamato por medio de la enzima glutamato descarboxilasa. Les decía que prácticamente en todos los sectores donde hay glutamato hay GABA para generar efectos modulatorios. Recuerdan que en la clase pasada les decía que había unas neuronas por la extensión del axón. ¿Se acuerdan cómo es que se llamaba? ¿Unas qué? ¿Neuronas? Neuronas por la extensión del axón. Los de la vaina del melino. Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2, ¿cierto? Y que habían las de axón corto, ¿cómo es que se llaman? Las de gris o las que Golgi tipo 1, Golgi tipo 2, pero son típicas ¿qué? ¿Cómo son qué? Interneuronas, ¿cierto? Ah, ya. Entonces, si son interneuronas, son neuronas que generan una acción local, o sea, van a estar cerquita de las otras, no salen de la sustancia gris y casi siempre van a estar generando efectos inhibitorios. Esas células van a estar liberando en su gran mayoría GABA. Mientras que esas Golgi tipo 2 en su mayoría, vamos a ver después alguna excepción a la regla, esas Golgi tipo 2 que salen de la sustancia gris, ¿se acuerdan? Que hacen parte de la sustancia blanca, la mayoría son Golgi tipo 1 y son glutamatérgicas. ¿Sí? Entonces, las células GABAérgicas o que producen GABA las encontramos en todo el sistema, en la corteza cerebral. Les dije ahorita que hay una proporción de 70% de células piramidales produciendo glutamato, mientras que el 30% va a estar produciendo, en este caso GABA, para modular las acciones glutamatérgicas. También hay unas estructuras típicas GABAérgicas como son los núcleos de la base y el cerebelo, que los vamos a ver después. Tiene 3 receptores: el GABA-A, el GABA-C y el GABA-B. Dentro de esos, el GABA-A y el GABA-C son inhibitorios, son ionotrópicos, perdón, y el GABA-B es metabotrópico. ¿Cómo se recaptura el GABA? El GABA tiene también su recapturador, puede ser recapturado por células gliales, y ser recapturado por células gliales puede participar por la acción de una transportador que se llama transaminasa
T, para, por medio de esa acción, participar del ciclo de Krebs y proveer, en cierta forma, energía, ya digámoslo para Es GABA ¿sí? transportador. O, en algunos casos, el GABA puede ser recapturado también en terminal presináptica para ser nuevamente empaquetado, estar listo para una nueva sinapsis, o también dentro de esa neurona puede ser recapturado para participar del ciclo de Krebs. También a partir de glutamato, pues entonces dentro de esa neurona se va a estar produciendo GABA. Entonces tenemos ahí bastante flujo o disponibilidad para eso. Les decía entonces que regula las acciones glutamatérgicas y está relacionado con el control motor. Entonces, el GABA modula las actividades de glutamato y genera procesos de regulación motora para que yo pueda ejecutar acciones como por ejemplo estirar el brazo, ¿sí? Estirar el brazo, o más bien estirar el brazo para coger el tarro. Yo necesito no solamente el glutamato que me permita ejercer la actividad de estiramiento, sino que necesito también GABA que me ayude a generar un control preciso del movimiento. Y los efectos, por ejemplo, de disregulación GABAérgica limitan la regulación del glutamato y pueden estar asociados a epilepsia. Entonces, la epilepsia también en algunos casos se ha relacionado con una disminución de las células GABAérgicas, de tal manera que la actividad del glutamato queda libre para generar efectos despolarizantes asociados a la epilepsia. Y también se ha visto relacionado con trastornos como el espectro autista y la esquizofrenia. En algunos casos, lo que se encuentra en el trastorno del espectro autista es que hay sectores donde tradicionalmente se esperaría que estuvieran unas cantidades específicas de células GABAérgicas en algunos sectores de la corteza cerebral y no se encuentran estas alteraciones se han vinculado en estos casos de autismo. Muy bien, hay otras sustancias que no son neurotransmisores, pero que ayudan a la actividad de la neurotransmisión. Y ellas han sido descritas ampliamente. Nosotros vamos a pensar en 4 grupos predominantemente. Hay unos criterios para definir a estas sustancias como neuromoduladores y que los diferencian de las sustancias que estamos catalogando como neurotransmisores. Uno es que se producen y se liberan en concentraciones muy bajas y interactúan con receptores que los tienen en concentraciones muy bajas, o sea, se requiere una pequeña cantidad de esas sustancias y de esas moléculas para que generen una actividad. Son incapaces de inducir cambios rápidos en la transmisión de la señal y en eso se parecen a los neurotransmisores metabotróficos. En algunos casos se encuentran o coexisten con neurotransmisores principales, aunque no siempre, y ellos van a carecer de sistemas de inactivación rápidos. Entonces, pueden permanecer más tiempo generando la acción frente a la cual ellos están funcionando. Dentro de esos, entonces, voy a hablar rápidamente de estos 4 que son los neuropéptidos. Dentro de ellos encontramos una gran cantidad de sustancias, de moléculas. Ellos se producen a partir de un sistema de endomembranas, o sea, pasan por toda la producción típica del aparato
de Golgi y demás, se empaquetan en vesículas y funcionan entonces en algunos casos como neurotransmisores o a veces son liberados en el torrente sanguíneo y van a estar funcionando como hormonas. También están los endocannabinoides, que son los derivados del ácido araquidónicos y que generan un efecto, en este caso retrógrado. Casi siempre son producidos en terminal postsináptica y se liberan de la terminal postsináptica y ejercen su efecto en terminal presináptica, en la mayoría de los casos generando inhibición del neurotransmisor que los produjo para, en cierta forma, generar como una autorregulación de esa liberación. Los gases que tienen una forma de distribución bastante ubicua, son retrógrados también ejercen un efecto retrógrado, y las ATP y otras purinas que pues no se han estudiado tan claramente y que se cree que tienen una alta diversidad a nivel funcional. ¿Listo? Bueno, jóvenes, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes? Pues sí, los tenemos. Los endocannabinoides son moléculas Peleado por eso que desde ayer. se producen en terminal postsináptica, en la mayoría de los casos, y se liberan de la terminal postsináptica. Lo que hacen es generar un efecto retrógrado. ¿Qué tal? Mira, si era así. Se liberan de la terminal postsináptica y tienen receptores en la membrana presináptica que modulan a la baja o limitan la liberación del neurotransmisor. Ese es el efecto que producen. Los gases también producen ese efecto, pero los gases y las ATP son de las moléculas que tienen un efecto neuromodulador y que se han estudiado pues menos porque es difícil. Mira, mira esto. En humanos. Bueno, jóvenes, vamos a hacer un pequeño taller en el resto del tiempo que nos quede, o menos. Necesito que formen grupos de a 5 personas. Diana. 5, máximo 6 personas. No, bueno, nosotros 4. Nos falta uno, ¿quién más? Estamos pidiendo 30.000. Y sacan una hojita. Ay, pero Ahí está el Dejen problema. la cara de miedo, saquen la hojita, hombre. Ay, no traje. y hagan origami. Y pongan sus nombres. Y hacen un barquito de papel con la... Mentiras, en serio, saquen la hojita y ponen su nombre. Sus nombres, sus nombres. Es que eso nada. Una hojita por grupo. ¿Qué? Sí. Estamos faltados. Es que ¿dónde está Pablo? Está viendo la Es que ¿dónde está Paula? Ve, mira que escribirlo. Mantenido. A ver. Ya hay Ay, ¿cómo estás, papá? No responde nada. pero
estás, papá? ¿Cómo así? ¿Eso por qué? Porque no has almorzado. No, que no has almorzado, calmate. Yo le voy a almorzar en mi casa. No, para mí en Medellín. ¿Y cómo así? ¿En cita de qué estabas? Daniela, se huele feo. No, pero yo no sé qué huele, pero no huele. Levante la mano allá, arriba. ¿Eso qué es? ¿Un grupo? Pero yo veo poca gente ahí. Ah, usted. Shakira, Shakira. Ya. Grupos de 5 o 6. Por favor, 5 o 6. Organícense ustedes. Son Organícense. pocos, tengan compasión, tengan piedad de mí. Ustedes son demasiados.